Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Minería, migración, desarrollo urbano sostenible son algunos de los temas que han caracterizado la aparición de la región de Antofagasta aquí en Panorama 15, y es sobre eso y otros temas que queremos hablar hoy día con el senador electo Alejandro Guillé y saber cuáles son sus planes y sobre qué temas tenemos que fiscalizarlo en el futuro en su gestión que recién comienza. Bienvenidos todos, soy Paloma Ávila y aquí comienza Panorama 15. Panorama 15, la voz de las regiones. Distintos movimientos sociales, principalmente católicos, se dieron cita en la Catedral de Temuco para pedir paz para la Araucanía, tras todos los últimos hechos que hemos vivido de violencia y de protestas registrados en la zona. Silvia Payán nos tiene el informe. La Iglesia es una de las entidades que se ha sumado a la oración por la paz en la Araucanía. Se busca terminar con la etapa de conflicto que se vive en la zona. Más detalles aquí, en Panorama 15. La serie de atentados incendiarios y la llegada a la zona de helicópteros de sobrevuelo día y noche en la ciudad de Temuco han acrecentado el clima de tensión en la zona, un panorama que motivó incluso a la intervención de las distintas iglesias en torno a promover la paz en la Araucanía. Es un primer paso importante de la iglesia de la región por este conflicto, mal llamado conflicto, por esta situación que estamos viviendo. Acción que da cuenta del temor que viven parceleros mapuche y no mapuche en la denominada zona de conflicto y que necesita de una urgente solución según la ciudadanía, más allá de la designación de un fiscal preferente. A pesar de la intimidación y el temor que siente mucha gente, estamos aquí y que esto sea una señal de que esto no puede seguir pasando. Entonces no podemos confundir a la opinión pública, no son los mapuches, son gente que son extremistas y que tienen otros intereses en la región. Que el país se dé cuenta y aquilate un poco qué significa tener que estar en las puertas de la catedral rogando y pidiéndole al mundo que llegue la paz. No me da miedo vivir acá porque estoy convencida de que las personas entendemos. Hoy día las víctimas han sufrido mucho y como ustedes saben cada vez se siguen sumando más. Queremos que la violencia pare en nuestra región. Lejos del reclamo en redes sociales por los sobrevuelos, el repudio a los incendios en zonas forestales como Temucuicui y otros, las autoridades sostienen que estas medidas buscan terminar con hechos de violencia en la zona, aclarando que no todo lo que pasa en la región obedece a una motivación reivindicadora del pueblo mapuche. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Payán. Sigue la polémica por los errores en el montaje del puente Caucau, dados a conocer por parte de la Seremi de Obras Públicas de la región de Los Ríos. Los brazos basculantes de la obra fueron colocados al revés por la empresa ASPI. La ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, remarcó que el gran responsable de esta situación es una empresa que tiene prestigio, que acreditó experiencia y que no debe cometer errores de esta naturaleza. Además, explicó que el error fue detectado durante una inspección fiscal determinado después del montaje a partir de una diferencia en la pendiente que continuará en las próximas semanas. En tanto, el presidente Sebastián Piñera aseguró que se tomaron todas las precauciones en los contratos, por lo que esta empresa deberá correr con los gastos de la reparación. Mientras algunas comunas de Santiago piden que no se realice el recorrido del tren Rancagua Express en la región de O'Higgins, solicitan que el proyecto vea la luz a corto plazo, por favor. Además, exigen que se establezcan más estaciones para que este beneficio en transporte llegue a más personas de toda esta zona. Lenín Arroyo nos cuenta más. Mientras que en la Corte de Apelaciones de Santiago se discute un recurso de protección interpuesto por las comunidades de Lo Espejo, El Bosque y San Bernardo por la aprobación del proyecto Rancagua Express que afectaría al menos a 4 comunas, en la capital regional de O'Higgins el tema no ha provocado mayor conflicto e incluso los vecinos agradecen el avance y progreso que otorgaría este proyecto la disminución de tiempos de viaje para trasladarse a la región metropolitana, beneficiando a estudiantes y trabajadores. Los dirigentes vecinales, eso sí, son claros, piden que para el sector norponiente de la ciudad el plan Rancagua Express contemple una estación intermodal. A nosotros nos haría falta una estación acá y sería mucho mejor. Es lo más importante eso, donde ir a tomar el tren. ¿Qué sacamos con que haya tanto avance si no tenemos cómo utilizarlo?
El beneficio mayor es que se establezca una estación intermedia que a los vecinos no sea necesario el hecho que se tenga que desplazar al centro de la ciudad, sino que dentro del mismo sector norte, como lo que ocurre en San Bernardo, puedan tomar el tren. En vez de salir a tomar el bus o ir allá al terminal, a la estación a tomar aquí, los conviene. Yo creo que aquí hay creo que son como 15.000 casas las que hay. Y a 15.000 yo creo que 4.000 son favorecidos, porque hay estudiantes, mucha gente que trabaja en Santiago. La inversión de implementación de Rancagua Express es cercana a los 290 millones de dólares y debería estar funcionando en octubre de este año. Para el alcalde de Rancagua, este proyecto viene a otorgar beneficios a los usuarios de diversas comunas y no entiende la posición de los ediles que hoy protestan contra Rancagua Express. Realmente no entiendo cuál es la motivación, más aún que cuando oficialmente se hizo el lanzamiento de este proyecto, hubo alcaldes que hoy día están protestando, hubo parlamentarios que hoy día están en contra y también estuvo la intendenta de la época de la región metropolitana. Por lo tanto, es inexplicable toda esta situación, que es muy distinta a las autoridades que estuvieron cuando oficialmente, exactamente y precisamente el NOS se hizo la ceremonia de lanzamiento, incluida la alcaldesa que hoy entiendo está en contra del proyecto. Las autoridades de ferrocarriles siguen adelante con el plan, su implementación y marcha blanca. Eso sí, si es que la Corte de Apelaciones de Santiago en los próximos días no determina otra cosa. En Rancagua, región de O'Higgins, Lenin Arroyo, Panorama 15. Comenzó la temporada alta del verano y en Panorama 15 estaremos mostrándoles particulares atractivos que tienen nuestras regiones de Chile. Comenzamos hablando de Tarapacá con su oferta de agroturismo en el interior, geoglifos, playa y un tramo de Dakar. Arturo Arévalo con la nota. Unas acertadas vacaciones en las playas de Iquique marcarán el inicio de una agradable aventura en el norte del país. Como en años anteriores, turistas nacionales y extranjeros aseguraron su estadía con antelación. El 80% son turistas nacionales que nos visitan y el 20% corresponde a turistas extranjeros. Principalmente los turistas nacionales vienen motivados por la playa, ¿no es cierto?, y por compras, y el turista extranjero viene motivado por el turismo de intereses especiales que nos otorga la provincia del Tamarugal. El llamado agroturismo en los valles del interior, la visita a la ex oficina Santiago Humberstone, que nos cuenta la historia del salitre, las figuras del gigante de Tarapacá y los geoglifos de Pintados son destinos asegurados. Pero existe otra actividad que marcará definitivamente este mes de enero. Bueno, la verdad que en el mes de enero tenemos este evento ancla, ¿no es cierto?, que es el Dakar, que es muy potente para nosotros. La verdad que esperamos que vamos a tener una tasa de ocupabilidad, que es la que medimos nosotros, en torno del 85%. Porque durante meses se transmite todo lo que significa el Dakar y eso pasa a todo el mundo. Y justamente las personas que vienen hacia América Latina toman muy en consideración esos atractivos. Y en cuanto a la capacidad hotelera, algunos ya llegaron al top desde Año Nuevo. Aún existen varias opciones para las siguientes semanas, con las que se estima la visita de 200.000 turistas durante la temporada. Tenemos turistas desde Bolivia que vienen en esta temporada, principios de enero, finales de diciembre, principios de enero. Y también tenemos una gran cantidad de huéspedes desde Argentina. Arena, playa, sol, desierto, Dakar. Todo en una sola región para el deleite de turistas nacionales y extranjeros en un viaje imperdible que usted debe aprovechar este verano en el norte del país. En Iquique, Arturo Arévalo, Panorama 15. Desembarcan en Panorama 15 los titulares de la red de diarios ciudadanos Mi Voz. Comenzamos con una noticia vital para los agricultores de la región de Arica y Parinacota. El morrocotudo.cl nos informa que la Comisión Nacional de Riego entregará 764 millones de pesos para la construcción de 18 proyectos que busquen hacer frente a la escasez hídrica de la región. La bonificación permitirá el revestimiento y la reparación de canales, construcción de estanques e instalación de sistemas de riego tecnificado, entre otros, generando una inversión total de 947 millones de pesos. Mientras en la región de O'Higgins las autoridades están preocupadas por el posible aumento de los casos de anta en el sector debido a que las zonas silvestres siniestradas corresponden justamente al hábitat natural del ratón de cola larga que porta el virus, lo que eventualmente podría haberlo obligado a acercarse a las zonas urbanas para escapar del fuego.
Algunos de los consejos son no internarse en matorrales, evitar recoger frutos silvestres y disponer de forma adecuada la basura con el fin de disminuir un eventual contacto con el ratón colilargo. Busca más información en elrancaguazo.cl. Y finalmente, el magallanews.cl nos trae una noticia digna de imitar. La Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes firmó un convenio de cooperación con la comunidad indígena Cahuéscar que permitirá llevar a cabo diferentes iniciativas de interés común orientadas al desarrollo laboral y educacional de esta etnia. Entre los principales acuerdos se encuentra la entrega de becas de estudio en carreras técnico-profesionales para estudiantes pertenecientes a la comunidad Cahuéscar y dar empleo y capacitaciones en el área salmonicultura. Vamos a una pausa, como siempre en Panorama 15, pero volvemos con una interesantísima entrevista, así que no se muevan. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Como comprometimos, haremos un recorrido por los distintos candidatos electos, senadores y diputados, para poder hacer un seguimiento de lo que comprometen y de cómo eso se va cumpliendo en su tiempo de gestión. Así que hoy día estamos con Alejandro Guillé, senador electo por la región de Antofagasta. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paloma. Alejandro, nosotros nos hemos dedicado principalmente a averiguar cuáles van a ser, por ejemplo, las líneas de gestión del año 2014. Ya hemos tenido aquí a Gabriel Boric, a Vlado Mirosevich. Entonces nos interesa mucho cuál es la mirada que va a tener su gestión el próximo año. Mira, hay temas que son nacionales. La reforma tributaria, para dedicarnos al tema de la gran reforma de la educación y la reforma de la Constitución, o mejor dicho, la nueva Constitución, son los tres temas nacionales que van a cruzar todo el debate. Pero las regiones tienen urgencias nuevas, se van a hacer parte de la agenda, lo que no ocurrió hasta ahora, salvo casos muy puntuales y bajo situaciones de conflicto en momentos muy particulares. Pero yo creo que llegó la hora de pensar una Constitución con un Chile descentralizado, donde las regiones tengan real poder, y además necesitamos recaudar también recursos para el desarrollo productivo de las regiones, fundamentalmente en el caso del norte el royalty a la minería, y además que las tributaciones se hagan en las regiones donde se realiza la actividad productiva y no en tres comunas de Santiago, que es Vitacura, Las Condes y Providencia, porque aquí se paga mucho de los derechos por explotar el desierto de Antofagasta, por decir algo. Y lo mismo le pasa a todas las regiones del país. Entonces yo creo que se va a dar una circunstancia nueva, y es que los parlamentarios de regiones debemos llegar a hacer un empoderamiento muy grande para marcar el énfasis en las regiones. O sea, uno de los focos sería, en este caso, descentralización fiscal, tratar de recaudar platas para poder invertir en las regiones. Ahora, tributaria, dentro de la reforma tributaria, el tema de la minería y las actividades extractivas o que explotan recursos naturales, no renovables. Y por otro lado, también las tributaciones particulares por el tipo de actividad productiva. Y te agregaría, bueno, hay otras cosas más que también son urgentes. Las reformas laborales en el norte tienen una importancia mayor que en otras partes, porque las desigualdades entre trabajadores y grandes empresas multinacionales, o entre la pequeña y mediana empresa y las grandes empresas transnacionales, requieren un equilibrio de la cancha. Esa es otra línea de trabajo muy fuerte que tenemos que impulsar. En esto que insinuó respecto de las asociaciones con otros con otros senadores regionalistas, ¿ha habido algún avance de conversaciones? Porque a nivel de los diputados, por lo menos, por ejemplo, Gabriel Boric y Vlado han tenido conversaciones para generar algún nivel de peso al interior. Sí, al comienzo parecía que esto se iba a ordenar más o menos en función de los partidos existentes y que los independientes íbamos a tener que sumarnos a alguno de ellos. Entonces uno miraba el equilibrio, cómo repartir las fuerzas de manera no desequilibrar y que los partidos no empiece uno a tratar de ponerle la supremacía al otro, parecía razonable. Pero también ha ido surgiendo crecientemente espacio como para pensar en un bloque regional, sobre todo con los parlamentarios independientes, porque si tú sumas somos 5. Y las bancadas grandes son 6 senadores, los socialistas 6, los PPD 6, la DC, bueno, está RN, la UDI. Entonces, lograr configurar una relación de 5 candidatos que van a apoyar las medidas fundamentales de la nueva mayoría, las grandes reformas, pero que también quieren hacer en la agenda espacio a los temas propiamente regionales, que no tienen la misma fuerza en los programas de los distintos candidatos en las últimas elecciones. Particularmente la Constitución tiene que tener un rasgo regionalista. Sería la primera vez en la historia de Chile.
¿Cómo tendría que ser esa constitución para que fuera regionalista? ¿Qué tipo de medidas debieran establecerse ahí en términos Bueno, la constitución concretos? actual hoy día es un ahogo para las regiones porque, entre otras características, es centralizada y además concentra todo el poder en el presidente de la República, de manera que los otros poderes del Estado no tienen capacidad de equilibrar el poder y además está concentrado toda la toma de decisiones en Santiago. Tú quieres arreglar un vidrio en un liceo y tienes que pedir permiso a Santiago. Tú resuelves un concurso y hay que llamar a Santiago. A veces pequeñas inversiones de montos pequeños, el Ceremi no tiene ninguna facultad, hay que entenderse con el ministro, eso no resiste. Entonces nosotros necesitamos que las autoridades regionales estén empoderadas, intendente elegido pero con facultades, una suerte de gobernador, como pasa por ejemplo en las provincias argentinas. Intendentes elegidos directamente por los ciudadanos y que responde a la ciudadanía, y lo mismo los consejeros regionales, los que los elegimos en esta oportunidad, fueron elegidos en una tierra de nadie porque no están ni siquiera definidos cuáles van a ser sus funciones. Y además no pueden seguir administrando recursos que son menores en proporción a lo que se invierte en una región. De todas maneras. Entonces tú tienes que crear también más instancias de participación ciudadana. Por ejemplo, plebiscitos que sean acotados a temas específicos, como pasa en todos los países desarrollados del mundo, donde también las regiones puedan poner sus temas en las agendas y tengan un valor jurídico, ¿no es cierto?, y no solamente testimonial. Particularmente en materia de participación ciudadana, en el caso de Boric y en el caso de Arica, de Vlado, ellos plantean que parte de su gestión va a estar muy marcada por una consulta ciudadana y que ellos van a generar sus propios mecanismos, dado que nada los obliga a tener ese tipo de mecanismos, o no hay nada establecido. ¿Cuál va a ser su forma de hacer participar a la ciudadanía? Yo creo que hay que tomar lo que la realidad te enseña. Hoy día la toma de decisiones y la politización del país es alta. La diferencia está en que no todos creen en los partidos políticos, que es diferente. Entonces hay mucha gente que no participa votando, pero sí está participando en los movimientos ciudadanos. Entonces lo que hay que formar son redes. Las redes, por ejemplo, toda la gente que está interesada en determinados temas laborales, medioambientales, y a veces se cruzan en temas jurídicos o en temas de minería, de sustentabilidad, etcétera, familiares. Tú formas grupos y redes y esa gente trabaja con el parlamentario y cuando tú tienes que presentar un proyecto, tú vienes o hay alguien, el gobierno presenta un proyecto, tú vas a tu región y conversas con todos los que están interesados en ese tema y abres un debate regional sobre el proyecto de ley. Y una vez que tienes un cierto consenso y una percepción más o menos clara de cuál es la voluntad en tu región, tú levantas tu voto. ¿Su sensación es que eso ha ocurrido antes o que es una práctica perdida y que en realidad es algo que hay que retomar? Porque está enfrentando un periodo en una época completamente distinta de la que están sus compañeros. Esto es inédito porque Chile siempre ha sido un Estado centralizado, solo que la Constitución del 80 exacerba el centralismo. Pero en general todas las constituciones, ahora antes se mitigaba un poquito más, porque había un sistema representativo que era más cercano a la gente. Además, las organizaciones intermedias, como los sindicatos, las juntas de vecinos, los centros de madre, eran mucho más participativas, numerosas, más grandes, y por lo tanto había manera de canalizar la expresión ciudadana. Hoy eso se ha debilitado, entre otros porque hay persecución sindical, porque en este país se dificulta la negociación colectiva, hay muchos trabajadores que no tienen derechos laborales, es una cosa insólita, pero en el norte tenemos dificultades porque hay trabajadores que están sindicalizados, pero otros que no tienen derecho ni siquiera a sindicalizarse para poder negociar sus situaciones. Se les llama, entre comillas, por ejemplo, eventuales, pero la verdad es que ellos trabajan regularmente. Particularmente en el norte, yo reconozco que en otras partes de Chile la situación es un poco distinta, pero como la minería tiene una actividad permanente todo el año, a diferencia de las actividades agropecuarias que son cíclicas. Los temporeros. Por ejemplo, claro, el temporero, en el norte no existe el temporero, no existe el trabajador ocasional, él está trabajando jornada completa. Entonces hay que modificar también las leyes, tener más tribunales laborales, no sé, hay harta pega en las regiones. Usted está en una región donde el sector minero es muy importante y ha habido en Chile un fantasma que dice que están todos muy apanicados respecto de la fuga de la inversión. ¿Cuál es su sensación después del proceso de campaña respecto de cómo se sienten los empresarios del norte sobre cómo se va a enfrentar este próximo gobierno? En teoría un Estado mucho más fuerte. Sí, yo los veo muy contentos porque están haciendo utilidades que no tienen en ninguna parte del mundo. En Chile las mineras llegan a obtener 60 y hasta 70% de utilidades, lo que significa que en 1 o 2 años de funcionamiento ya en régimen recuperan todo lo invertido para desarrollar ese emprendimiento. Eso no lo hacen en ninguna parte del mundo, así que me llamaría mucho la atención que estuvieran tristes. Yo creo que más bien al revés, aquí en Chile se la llevan bastante velada. Por eso que pensamos en un royalty. ¿Irán a sonreír con el royalty? El punto es si de verdad van a huir. Van a seguir ganando igual y ganan mucho.
Además tiene una estabilidad política que no tiene en otras partes del mundo, pero tenemos problemas serios con la minería por lo siguiente. Nosotros teníamos un sistema de explotación de las mineras antiguo que cambió ahora. Me refiero, primero, nosotros en décadas anteriores, por ejemplo, hacia la década del 50, existía un sistema de tributación a las mineras que era 50% para Chile, 50% para las mineras. Hoy es 35% para Chile, 65% para las mineras. Y aún te bicicletean y ese 35% nunca es 35%. Pero además el trabajador, a través de los salarios que recibía, los gastaba en la región donde vivía, donde estaban los yacimientos. Hoy día está el 7x7, entonces los sueldos se van de la región. Entonces no solo ya no te queda la tributación, no te queda el impacto de los sueldos y salarios, y cada vez, incluso Chuquicamata, ahora en los nuevos yacimientos, que ahora por una razón de una gimnasia que tiene, tengo sospecha, el propósito de desarticular el modelo social que tuvo Chuquicamata, que era que el trabajador vivía en Chuqui y gastaba su plata en Calama. Ahora es 7x7, entonces para desarticular el modelo de Chuquicamata del trabajador de planta permanente, se ha inventado que las minas de reemplazo, que es el mismo yacimiento, tienen nombres propios y giros propios, entonces aparecen como que si fueran empresas distintas. Entonces está Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, etcétera, y se les trata como si Chuqui no fuera parte de eso mismo, y están una al lado de la otra, o sea, es la misma beta. Pero dicen que Chuqui está quebrada, que Chuqui ya no da puras pérdidas, pero es puro juego contable. Como si no estuvieran conectadas. Exacto. ¿Para qué? Para desarticular el modelo social de Chuqui y meter el 7x7, el trabajador subcontratista, el traspasar funciones que eran propias de la empresa Codelco a particulares, y con lo cual van destruyendo Codelco, dicho sea de paso. Vamos a avanzar sobre los distintos temas por los que hemos hablado de Antofagasta aquí en Panorama 15, y uno de ellos ha sido la inmigración. Hay un movimiento aparentemente fuerte o visible de rechazo a la inmigración, o al menos a la falta de políticas de inmigración claras en la región, que despiertan actitudes bastante fóbicas y que en ningún caso contribuyen al bienestar del país. ¿Cuál es su postura respecto de la inmigración? ¿Qué le dice usted a quienes representa, por un lado, que muchos de ellos no quieren más inmigrantes? ¿Y cuál debiera ser la postura de Chile en este tipo de temas? Mira, lo primero es, el norte de Chile siempre ha tenido migraciones altísimas, sobre todo en los periodos de prosperidad económica, llega mucha gente, y cuando viene en periodo de decadencia, la gente se va. De manera que no es novedoso. La diferencia quizás es que en los últimos 5 años se produjo una explosión de migración muy superior al resto del país. En Chile tenemos 2.1, entiendo, de migrantes aproximadamente, y en el norte 10%. Y no hay políticas públicas para poder atenuar el impacto social que eso genera. Segundo, tú no tienes criterio de selección del migrante. Aquí entra el que quiere. Y una vez que entra no sabes dónde están ni qué hacen, porque no hay control de ellos. Y además mucha gente entra como turista y después se queda, nunca se registra la salida. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es un desorden completo, y eso genera, además, falta de planificación, porque no sabemos cuántos entraron, cuántos se quedaron, cuántos salieron. Mientras no ordenemos, primero, criterios claros de quiénes queremos que vengan, porque queremos que vengan extranjeros. Por ejemplo, se ha pensado en médicos, es un ejemplo. Pero además queremos que aquí estén en actividades productivas que sean beneficiosas para la comunidad, y tener controlado cualquier eminente o posible foco, por ejemplo, de delincuencia, o que ingresen grupos que vienen con propósito de tercer orden. Y al tercero, que haya políticas públicas para que se construyan las viviendas necesarias, mejore el sistema público de atención de salud, haya infraestructura para acogerlos sin que deteriore las condiciones de vida de la población originaria nuestra. Ahora, y lo último, que hay que controlar el mercado laboral. Porque hay un abuso con el trabajador extranjero, pero que repercute en la caída de los sueldos para el trabajador local. Pero hay un tema ahí bien sensible, porque el grueso de la inmigración aquí en la Quebrada del Ají, en Europa también, no es de médicos. Entonces, ¿qué tipo de política pública se necesita desarrollar para poder acoger a poblaciones que efectivamente son mano de obra, que sirven para Chile en muchos sentidos, pero no necesariamente son lo que uno querría tener del extranjero? Es que hay que explicitar a quienes quieres que vengan. Si tú quieres mano de obra para trabajar en el campo barata, bueno, explícitalo en la ley, pero no lo hagamos en forma semi-ilegal, no a la mala. En el norte, ¿qué es lo que necesitamos? Y esa población la recibes, pero la recibes en las condiciones que corresponde, con respeto, con dignidad. Y tú ves la fila de los migrantes ahí en los consulados para sacar sus documentos, o en Policía Internacional. Son cuadras que tienen que llegar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, o dormir toda la noche para tener un lugar. Le faltó un papel y ya vuelva mañana. O sea, además hay un maltrato.
de parte de los funcionarios públicos que tienen que atender a los migrantes. Entonces se trata de tratar bien a la gente, pero para eso pactamos por decir quiénes queremos que vengan y tú favoreces ese tipo de migración. Y de alguna manera inhibes el tipo de migrante que no te interesa. Y una vez que llegas, tú sabes cuántos ingresaron, dónde están en situación legal, te están recibiendo los beneficios y no hay un mercado ilegal o semiclandestino donde están explotando a ese trabajador extranjero y tirando los precios hacia abajo del salario del trabajador chileno, que es lo que molestan en el norte. Senador, se nos acabó el tiempo, pero queremos volver a hablar, porque nos quedaron muchos temas pendientes, que también esté atento de que Panorama 15 nos interesan mucho todos los temas que están pasando en Antofagasta. Muchas gracias, Paloma. Hasta aquí llega este capítulo. Tratamos de que usted se entere de lo que le puede exigir después a quien eligió para que lo representara. Esta es una nueva era para las regiones y por lo tanto todos tenemos que estar un poco más atentos de lo que se tiene que hacer allí. Nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.